¿Qué tal, chicas y chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos con las novedades del caso Negreira, porque se ha dado a conocer que Estrada Fernández, árbitro en activo del VAR, ha presentado esta mañana ante los juzgados de Barcelona una querella contra Enríquez Negreira y contra su hijo, y dicen que no será la última. Vamos a comentarlo. Bueno, pues sí, la noticia saltaba hace apenas un par de horas. Se decía en ella que Estrada Fernández, árbitro que, como decía, está en activo, que hace año y poco no está a pie de campo, pero sigue estando en el VAR, es árbitro de VAR actualmente, ha presentado una querella ante los juzgados de Barcelona contra Enríquez Negreira y contra su hijo por presunta corrupción deportiva o fraude deportivo por asesorar al Barça durante todos estos años previo pago de un precio, como ya sabéis. Lo que pide en esta querella Estrada Fernández es que se investigue este caso Negreira por parte del juez. Yo creo que es un poco ante ese miedo de que finalmente la Fiscalía no encuentre pruebas suficientes para continuar adelante con un proceso penal, para darle cuenta al juez de un posible expediente que tenga fundamento penal. Y si por esa vía no fuera posible, si ellos estiman que la Fiscalía no está del todo por la labor de seguir con ese proceso por las razones que sean, pues ha decidido iniciar una nueva vía penal directamente ante el juez, directamente sin intermediarios de la Fiscalía, para que sea el juez el que investigue estos posibles delitos de corrupción deportiva o fraude deportivo. Lo que pide con esta querella, según salta la noticia por parte de Europa Press, es defender la honorabilidad de los colegiados después de que efectivamente todo este caso haya afectado al colectivo arbitral. Obviamente, pues todos los árbitros han quedado manchados, ensuciados, hay una sombra de sospecha encima de todos ellos y de todos los que han ejercido y estado en activo desde 2003 hasta la fecha, o por lo menos hasta 2018, porque coincide con esa época donde el Barça pagó estas cantidades tan altas a Enríquez Negreira por ese supuesto asesoramiento, por esos supuestos informes. ¿Por qué se presenta contra Enríquez Negreira y contra su hijo? Bueno, pues como ya sabéis, Enríquez Negreira es o era el titular propietario, de la empresa Dasnil 95, que era la que recibía estos pagos y la que supuestamente prestaba este asesoramiento. Enríquez Negreira de aquel entonces era vicepresidente del comité de árbitros y obviamente la querella se dirige contra él porque es la persona que tenía influencia en el comité y la que pues podría tener ese conflicto de intereses, porque al ser vicepresidente del comité de árbitros estaba prestando asesoramiento al Barça sobre no se sabe qué es lo que hay que investigar, ¿vale? Contra su hijo, ¿por qué? Porque su hijo es el administrador. Javier Enríquez Romero es el administrador único de esa empresa de Dasnil 95 y además de ser el gerente de la mercantil, prestó servicios de coaching a árbitros en activo, al tiempo que los acompañaba desde el hotel al estadio donde tenían que arbitrar. Esto sabéis que son informaciones que han salido también hace pocos días. Se dice que, y se han filtrado incluso conversaciones donde el propio hijo de Enríquez Negreira acompaña a los árbitros en coche y les dice: ya sabéis lo que tenéis que hacer, etcétera, etcétera. Son conversaciones que es una frase dentro de una conversación que entiendo que es muy fácil sacarla de contexto y es muy fácil descontextualizarla para armar un escándalo, pero que evidentemente, bueno, pues no sabemos el contexto de esa situación y yo pues prefiero ser cauta con ese tipo de informaciones. Pero según apuntan, la querella también incluiría al hijo porque prestaba esos servicios de coaching a los árbitros en activo que iban a arbitrar un determinado partido y además les acompañaba desde el hotel hasta el estadio, bueno, con una serie de conversaciones que han salido y que se han filtrado, ¿no? Los hechos que fundamentan esta querella los conocéis. Desde 2003 a 2018, la empresa de Enríquez Negreira, donde, insisto, Enríquez Negreira es el único socio, el único titular, el único propietario de esa empresa, recibía pagos por parte del Barça, casi 7 millones de euros, según dice la propia querella, por prestar servicios de asesoramiento y seguimiento arbitral al club azulgrana, con el objetivo de garantizar un arbitraje favorable a los intereses del Fútbol Club Barcelona, y todo esto mientras era el vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Esto de que prestaba estos servicios o prestaba este asesoramiento para garantizar un arbitraje favorable a los intereses del Barça es una cosa que se saca del propio informe de la Fiscalía, ese primer informe que se filtra y donde se dice que Enríquez Negreira habría manifestado esto ante la Fiscalía, habría declarado que los pagos eran para garantizar un arbitraje favorable o que se tomasen decisiones favorables al Barça. De ahí que la querella recoja como hechos estas mismas declaraciones por parte de Enríquez Negreira. Estrada Fernández con esta querella considera que
precisamente el caso Negreira atenta contra la transparencia del fútbol profesional y la integridad de la organización arbitral, una organización arbitral que la verdad es que a día de hoy está manchada, está, como decía antes, con esa sombra de la sospecha encima. Todos los árbitros que forman parte del colectivo arbitral ahora mismo, están señalados inevitablemente. Hay mucha gente que les cree partícipes de este negocio, de toda esta parafernalia de te pago por un asesoramiento, por tomar decisiones a favor del Barça, etcétera, etcétera. Y Enríquez Negreira pues ha tomado la decisión de presentar una querella para limpiar el nombre de los árbitros, el suyo en particular, y para que esa honorabilidad pues se mantenga intacta, para decir yo no tengo nada que ver con esto, yo me desmarco, y no solo me desmarco, no solo lanzo un comunicado, sino que además ejerzo una acción personal y directa contra Enríquez Negreira y su hijo, para que pues a ojos de todo el mundo se vea que yo no solo me defiendo, sino que además condeno de primera mano y con hechos todas estas informaciones que están saliendo alrededor de los árbitros. Dicen que, como decía antes, no será la última, que se espera que pueda haber más querellas de árbitros que están hoy en activo contra todo este caso de Enríquez Negreira, contra Enríquez Negreira y contra su hijo, y la verdad es que por algunos medios apuntan a que esperaban una respuesta conjunta. Parece ser que el estamento arbitral estaba preparando un comunicado conjunto, un comunicado para sacarlo todos a la vez, pero como ese comunicado no terminaba de salir, como no eran capaces de terminar con ese comunicado, de ponerlo, de ponerlo al día y de publicarlo y de hacerlo oficial, Estrada Fernández no ha querido esperar más y ha tomado la decisión de presentar esa querella, como decía antes, porque considera que todo este caso Negreira es un insulto a su profesionalidad, honestidad y su manera de entender la vida y el deporte. Vamos a ver si hay más reacciones o no, vamos a ver si hay más querellas o no, pero desde luego es un paso adelante muy importante por parte de Estrada Fernández, insisto, con lo de árbitro en activo, porque hasta ahora habíamos tenido conocimiento y constancia de declaraciones de árbitros que a día de hoy ya no están en activo, de ex árbitros que a lo mejor sí que estuvieron en la época de 2003 a 2018, donde Enríquez Negreira era vicepresidente, pero no habíamos tenido ninguna manifestación por parte de ningún miembro del comité o del estamento arbitral en activo. Ya la tenemos, no puede ser más contundente, como digo, llama la atención no solo emitir un comunicado, ¿no? Manifestar la disconformidad, la condena, el reproche, todo lo que queráis de qué malos son los del caso Negreira, ya está, sino que es dar un paso al frente, tomar las riendas y decir no solo no estoy conforme y no solo condeno todo lo que está pasando, sino que ejercito una acción personal y me querello directamente contra Enríquez Negreira y contra su hijo. Esta querella tendrá el recorrido que las pruebas permitan. Ahora el juez lo que tiene que hacer es decidir si admite a trámite esta querella o no. En principio, si tiene elementos suficientes de prueba para investigar que haya podido cometerse algún delito, la tiene que admitir a trámite. Tienen que practicarse todas las pruebas que tanto Estrada Fernández en este caso como la Fiscalía consideren necesarias, todo lo que pidan que pueda esclarecer lo que ha ocurrido aquí, y si al final se demuestra que se ha podido cometer un delito de corrupción deportiva o fraude deportivo, pues evidentemente el peso caerá sobre ellos. Esto, insisto, no tiene nada que ver con la investigación que está llevando la Fiscalía con la Agencia Tributaria, por otra parte, que esa investigación surge por las cuentas de 2095 porque no cuadra todo lo que facturaron, todo lo que ganaron, todo lo que ingresaron durante esos años con los servicios prestados, y son incapaces en ese procedimiento de aclarar para qué eran esos pagos, por qué se les pagaba esa cantidad de dinero y dónde está ese dinero. Esa investigación de la Fiscalía, como ya he dicho anteriormente, lleva su curso, es posibles delitos de corrupción entre particulares, blanqueo, falsedad documental, estafa, ya veremos a ver lo que es, pero esto es otro tipo de proceso, esto es un proceso penal directamente abierto ante el juez de instrucción, que va a coger el caso desde cero y que va a averiguar esta otra línea que cabe aquí y que hasta ahora no se había pronunciado nadie sobre ella porque la investigación no trataba sobre ello, trataba sobre el fraude a la agencia tributaria y a partir de ahí ir tirando, ¿no? Esto es directamente fraude deportivo, corrupción deportiva, para que el juez investigue si este dinero ha ido a parar al vicepresidente del comité de árbitros para tomar decisiones que favorezcan al Barça o no, y esta es realmente la rama que más interesa de cara a esas posibles sanciones que otras veces hemos hablado de la FIFA, si se consigue demostrar que esto ha ocasionado esa manipulación de partidos. Hasta ahora no había ninguna investigación abierta para esclarecer esto, y ahora gracias a esta querella de Estrada Fernández pues se va a investigar.
Como siempre, pues cuando haya más novedades las iremos contando, pero ahora quiero saber qué os parece a vosotros. ¿Qué os parece que Estrada Fernández haya tomado esta decisión, esta iniciativa de personarse como una acusación particular y presentar directamente una querella contra Enríquez Negreira y contra su hijo? Si lo veis bien, si creéis que no debería meterse ahí, bueno, cualquier cosa dejádmela como siempre en los comentarios y por supuesto dejadme un gran like, suscribiros al canal si todavía no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo.